Vamos desde San Patrick's hasta Ekintza, donde también está preparado ya el equipo Donosti Zone, con los que vamos a conectar en un instante. Insistimos, será el segundo grupo que entre en esta Donosti Innovation Challenge. Ya los tenemos conectados. Ahora sí, perfecto. Cerrado. ¿Nos escucháis ahora? Perfecto, perfecto. Sí. Vale, badana prest baldin badago, 3, 2, 1, aurrera. Good morning, At the beginning of the year, they gave us a technology. The mode. Now this technology developed Donosti in an economic way. We developed Donosti. Here you can see our team. We are one, and here you can see our logo. It's a combine the first letter of our names. So in this first so the solution to level and we want to pass from Donosti in that's full of people. So this is our total. You can see how much inventory has for the years. De autores Así que and we are the different platforms as Play Store, Google Play, and different languages. So why did we develop this game? We like history and we also like video games. So we developed this game. So we like history and like video games by undergraduates. Hortxe genuen aurkezpena, historia eta turismoa bideojolas baten bidez. Hortxe genuen, nos marchamos ahora mismo a la evaluación del jurado, una propuesta también interesante, Emilio. La verdad es que me estoy quedando sorprendido de la calidad de las propuestas que vamos teniendo. Me ha parecido también una solución muy realista. Yo creo que aquí es muy importante que la solución sea realista. También habéis hecho, yo creo que un estudio económico bastante bueno y la verdad no sé de dónde os habéis inspirado, porque no sé si habrá en otras ciudades una iniciativa de este estilo, ¿no? Yo lo que tenía una duda es qué canales también vais a usar para dar a conocer el juego, ¿no? ¿Hasta qué punto, si vas a nivel nacional, nivel europeo, qué idiomas podríamos fijar como los más importantes para el audio, subtítulos? Principalmente nos gustaría centrarnos en idiomas que nos pudieran dar reconocimiento en el mundo, como podría ser el inglés, el castellano y, por supuesto, el euskera, porque somos de aquí y queremos que nuestra gente también pueda jugar el juego. Y luego, si vemos que tiene éxito en esos principales idiomas, nos gustaría moverlo al francés, el alemán, el chino, el japonés, cualquiera que se nos pudiera dar la oportunidad de hacerlo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Donosti Zone desde Ekintza, mila esker entzun dezue, eta jakingo dugu, etorkizunean nola gelditzen den gauza, bale? Zorionak, eta beste bat arte. Eskerrik asko.